¡Hola! Bienvenidos sean a este video. Bien, veremos algo nuevo en el canal. Primer juego de carreras que reseño aquí. Nunca lo he dicho antes, pero me gustan los juegos de carreras. No todos, no soy tan fan de simuladores de conducción. Prefiero cosas más estilo Mario Kart. Y bueno, Mario Kart es una franquicia súper hablada en internet. No creo yo pueda aportar algo a la conversación. Así que decidí hablar de juegos de carreras de Sonic. Bueno, no todos. Nunca enganché con la saga Riders. Y no voy a jugar los Sonic Drift, porque mi paciencia tiene un límite. Por lo que empezaremos con Sonic and Sega All Stars Racing. Fue desarrollado por el estudio Sumo Digital y salió en 2010 para varias plataformas. Para este video jugué la versión de PC, por lo que el 90% de este video se centrará en esta. También jugué la versión de Nintendo DS, por lo que la mencionaré más adelante. Así que echémosle un vistazo a Sonic and Sega All Stars Racing. Visualmente pues, luce bien, no estupendo, los personajes no se ven genial y no poseen animaciones faciales. Pero al ser un juego de carreras, claramente el jugador se centrará más en otras cosas. Los autos lucen bien, las pistas se ven súper bien y de hecho hicieron un buen trabajo con la dirección artística. Este juego, al tener personajes de varias IPs de Sega, claramente poseen diferentes diseños de personaje, por lo que hay que tratar de que se vean bien todos juntos, como lo hace Smash por ejemplo, y All Stars Racing lo hace muy bien, debido a sus texturas y colores. Mi queja a nivel visual con este juego es la variedad de escenarios. Hay 6 IPs representadas en las 24 pistas de carreras, por lo que algunos temas se repiten. 3 pistas de Sonic son con temática de casino, 3 son en Seaside Hill y 3 en Final Fortress. Las 3 pistas de Current Mansion también son muy similares visualmente por ser la misma área. Las pistas de Billy Hatcher hacen un mejor trabajo, ya que el volcán lo hace más visualmente distintiva de las otras dos. Y las pistas de Super Monkey Ball son todas diferentes estéticamente. Creo yo debieron representar más escenarios en las pistas y meter más IPs por ese lado, para que hubiera más variedad a nivel estético. El soundtrack es un caso interesante. Si bien hay música original, como el main theme, los menús y etc., todas las canciones usadas en las carreras son recicladas de otros juegos. Ahora, es muy buena música, es Sega después de todo. Me encanta que hayan temas de Sonic Adventure, Rush, Heroes, Billy Hatcher, Super Monkey Ball, Jet Set Radio y demás. También es estupendo que antes de iniciar una carrera, puedes elegir entre un grupo de canciones para que ésta suene durante ese nivel. Sin embargo, sí es verdad que se le puede criticar el que no haya tanto OST original. En Smash, por ejemplo, hay tanto temas de otros juegos como también remixes. Por último, hay detalles en la versión de PC que creo no están en las consolas de sobremesa. Esta lava del nivel de Billy Hatcher, esto no creo sea normal, ¿verdad? Y también, si el juego tiene un framerate altísimo, desactivando el V-Sync por ejemplo, el audio tiene alta chance de irse a la cresta. Esto me pasó bastante jugando con mi amiga Diana Tendo para grabar gameplay. Así que no es el mejor port de PC que he visto. El gameplay pues es bastante estándar en cuanto a sus modos de juego. Tienes carreras, Grand Prix, Time Trial y un modo misión, del cual hablaré después. Tienes 20 personajes, 7 son de Sonic
esperable al ser la IP estrella de Sega. El resto pues, hay harta variedad. Alex Kidd, wow, increíble que Sega se acordara de este weón. Ulala, Billy, Jackie, Yakira, etc. Son personajes de sagas importantes que me alegro de ver aquí. Incluso metieron personajes de juegos más nicho, como los Bonanza Brothers. Estoy seguro que alguien aquí espera que me queje de que no incluyeran a cierta tomboy que viaja entre dimensiones. Pero si Puyo Puyo ahora es nicho, después de su crossover con Tetris, en 2010 casi nadie pescaba a Puyo Puyo fuera de Japón, así que tiene sentido que Arle no esté en el roster de personajes. Asumo fue el mismo caso con Sakura Wars. Por lo que sí, me gusta este roster de personajes, representa bien a la compañía. Incluso hubieron personajes exclusivos de ciertas versiones, como la de 360, teniendo a Banjo-Kazooie, y en la de Nintendo Wii estaba el Mii, gracias a mi amiga Diana por grabar gameplay de esa versión. Y los que jugamos en PC y PlayStation 3 tuvimos nada. Gracias. El juego es lo que uno espera, si jugaron otros juegos tipo Mario Kart. El control es bueno y tienes una mecánica de drift que carga un turbo. Tienes hasta 3 niveles y este se carga bastante rápido. Varía por cada personaje, pero aún así, si juegas bien, puedes derrapar y cargar turbos como por 80% de la pista y te hace ir muy rápido. Es medio roto, no al nivel del drift de Mario Kart DS, pero sí llega a ser algo abusable, pero me encanta. Un detalle que aprecio es que si bien varias pistas tienen obstáculos, puedes cargar un turbo para embestir contra estos y destruirlos temporalmente y traspasarlos. Al saltar por una rampa o algo, puedes hacer una acrobacia para conseguir un turbo al aterrizar. Si su animación se interrumpe antes de tocar el suelo, el turbo falla, así que hay que saber cuándo usarlas, y algunas acrobacias duran más que otras, así que también debes conocer a tu personaje. También hay ítems, no son muchos y también no son algo del otro mundo. Tienes el guante, que es un proyectil que viaja en línea recta y rebota en paredes, los misiles que rastrean al oponente, barreras protectoras, minas para dejar en el camino, lo usual. Por supuesto, los ítems que obtienes varían por tu posición. Peor es tu desempeño, mejores ítems obtienes. Eso sí, encuentro medio estúpido que estando en primer lugar te pueden salir misiles rastreadores y puedes dispararlos hacia atrás y rastrea al que esté en segundo lugar. Creo es mucho. Una mecánica interesante es que si obtienes un ítem por 3, tienes la opción de usarlo de uno en uno, pero también si mantienes presionado el botón para usar el ítem, usas los 3 a la vez. Si tienes el triple misil rastreador, puedes lanzarlos al mismo tiempo y persiguen a los 3 personajes que estén delante tuyo en la carrera. Si tienes el turbo triple, lo combinas para un mega turbo, y etc. Me gusta. Si hay algo que no me gusta de los ítems de este juego, son el arco iris, porque su supuesta función es joder la visibilidad del rival, y puedo ver perfectamente, haciéndolo un ítem de mierda. El misil estrella, por el contrario, voltea tu cámara, haciéndolo más molesto y desorientador que la cresta. Por último está el All-Star, un ítem especial que es similar a la superestrella en Mario Kart. Vas más rápido, eres invencible y dañas a otros jugadores. Pero lo cool es que cada personaje tiene una animación especial, como Sonic, que se transforma en Super Sonic, por ejemplo. Akira empuja el auto para darle un gran impulso de velocidad, y etc. Algunos son solo ir súper rápido, pero otros incluso tienen un ataque especial. Alex Kidd dispara proyectiles. Los Bonanza Brothers arrojan bombas a los rivales de más adelante. Knuckles golpea al suelo, lo cual afecta a todos. Y podría seguir, pero entienden el punto. El All-Star es un gran concepto y le da un pequeño toque distintivo a este título de otros car racings. Pensarán, oh, ¿es un juego caótico como los Mario Kart? Pues no, los Mario Kart tienen fama de ser caóticos por sus ítems, algunos títulos más que otros, pero si bien en All Stars Racing hay ítems, estos no impactan mucho. No solo te recuperas rápido si recibes un impacto,
Pero además tienes un tiempo de invulnerabilidad después de que te golpean, impidiendo que recibas golpes uno tras otro de forma injusta. Los Mario Kart, creo yo, son más habilidad que suerte a pesar de todo, pero en este título la habilidad es mucho más favorable. Difícilmente van a ganar o perder solo por suerte. Pasemos a las pistas. Si bien hace un rato me quejé de no ser muy variados a nivel estético, el level design sí que lo es. Es muy divertido jugar en estas pistas. Poseen hartas curvas, lo cual hace que pueda usar el drift y el turbo constantemente, e incluso hay diferentes rutas. Fue muy inteligente que Well Lagoon fuera la primera pista por defecto, ya que al comenzar ya con una bifurcación, da una muy buena primera impresión. No tengo mucho que decir, son pistas muy sólidas y divertidas. Incluso creo su curva de dificultad está bien hecha, al volverse más complejas y difíciles de forma natural. En Mario Kart 64, por ejemplo, la autopista Toad no creo sea una pista tan fácil como para ser la primera de la Copa Flor, mientras que la pista de la jungla de DK la encuentro fácil para estar en la Copa Especial. Aquí no tengo ese problema. Eso no significa que no tenga problemas en absoluto, aunque son pocos. Treetops, si bien me agrada que intente emular el level design de los Super Monkey Ball, sus rampas a veces hace que sea difícil ver la siguiente curva. Para mí, que conozco esta pista, al jugarla varias veces, no hay problema, pero para jugadores nuevos puede costarles mucho. En Rocky Coaster, en la parte del túnel, puede ser difícil ver los obstáculos que están por venir, porque la cámara no te da mucha visión por la curva y la pared. Pero Lava Lair quizás es la pista que menos me gusta. No encuentro que sea mala, me gustan todas las pistas, pero esa parte donde debes saltar varias veces, no sé, siento es algo torpe, especialmente si vas muy rápido, y resalta mucho las físicas de los vehículos, al saltar caen como globos. Son super floaty y es raro, al menos para mí. No es que sea difícil esa parte, de hecho al contrario, este juego es súper fácil. En ocasiones ni siquiera siento que estoy en una carrera, estoy jugando en dificultad experto por si acaso. La CPU de este juego es un chiste, a veces se demoran en usar los ítems, no toman ciertos atajos, incluso en Highway Zero pueden chocar y quedarse atascados. Completar todas las copas es un chiste, ni siquiera los time trials son muy desafiantes. Si eres un jugador decente, puedes vencer a los fantasmas dejados por los desarrolladores sin problema. Lo único medio difícil son algunas misiones. Este juego posee un sistema como el de Mario Kart DS, misiones con personajes y objetivos diferentes. Hacer derrapes, conseguir turbo lo más posible, conseguir rings, etc. La variedad es decente. Algunas misiones son solo carreras normales o Grand Prix, o sea, lo que haces normalmente. No es tan variado como en Mario Kart DS, ahí incluso habían jefes. Aún así, las de All Stars Racing están bien y son divertidas, aunque como dije, algunas son difíciles, como la de evitar los jarrones con Vic, creo a todos nos frustró esa cosa. También, cualquier misión que sea en una arena grande, no me gustan, ya sea destruyendo o coleccionando cosas. Bueno, saqué el rango AAA en todas las misiones. ¿Cuál es mi recompensa? Nothing! Absolutely nothing! ¿Por qué mierda pones desafíos y no recompensas al jugador por hacerlos? Pero en Mario Kart DS tampoco había una recompensa por terminar sus misiones. No me gusta eso ahí tampoco. Adoro Mario Kart DS, pero una de mis quejas con ese título es que no te recompensan por completarlas todas. Personajes, vehículos y demás los consigues en los Grand Prix. Mismo problema aquí en All Stars Racing. O sea, técnicamente las misiones te ayudan a conseguir cosas. Este juego tiene un sistema de tienda. Ahí consigues personajes, pistas y música. Desbloqueas casi todo ahí. Los compras con Sega Miles. Estas las consigues solo jugando. Si bien las misiones te dan Sega Miles, también las obtienes en carreras normales, Grand Prix y Time Trials.
Así que repito, ¿cuál es el incentivo único de hacer las misiones? Al menos puedo buscar dificultad jugando con otros en el modo online. ¿Sega? ¿Qué? ¿Dónde está el online? Va justo aquí, la dibujé con un marcador. Sí, por alguna puta razón, este juego de 2010 no tiene online en PC. La versión de Mac OS tiene, ¿por qué no la de Windows que compré legalmente en Steam? A ver, sí, de hecho puedes jugar online con la función Remote Play Together de Steam para simular una partida local mediante internet. Así fue como pude jugar con mi amiga Diana Tendo. Muy buenas partidas, fue bastante divertido. Pero ¿por qué chucha no tiene online de forma nativa esta versión? Las versiones de consola de sobremesa tienen online. Incluso la versión de Nintendo DS tenía online. Ah, cierto, hablemos de ese port. De hecho, esta fue la primera versión de All Stars Racing que jugué hace años. Tuvo que hacerse desde cero para la consola, y pues es obvio que tuvieron que cambiar ciertas cosas. Todos los personajes que eran 2 o más en la versión como los Chuchus o los Bonanza Brothers, los cambiaron para ser un solo personaje. Algunos movimientos All Star fueron cambiados, ciertas pistas fueron modificadas o derechamente reemplazadas por otras. Solo hay 6 personajes en las carreras en lugar de 8, no está el anunciador. Ah, cierto, lo olvidé, en las otras versiones hay un anunciador que suelta diálogos de vez en cuando. Welcome to Casino Park, where the track's guaranteed to be dicey. On to lap 2, where things should really hot up. ¿Está bien? Pues aquí en la versión de DS no está, supongo por temas de espacio. No puedes seleccionar una canción antes de empezar una carrera. El soundtrack no es el mismo, por el chip de sonido de la Nintendo DS. Creo entienden el punto. Es entendible que tuvieran que hacer ciertos cambios, al ser un hardware inferior. Es una consola portátil después de todo. Pero aún así, no solo es jugable, es una buena versión creo yo. No la mejor, pero el gameplay sigue siendo el mismo. Salvo por el drift. Sí, no es igual. Cuesta explicarlo. En lugar de derrapar girando en una dirección, puedes cambiar de dirección y seguir derrapando. Se siente diferente. Puedes acostumbrarte y como dije antes, es una buena versión. No la mejor, pero sí creo vale la pena, si quieren jugar All Stars Racing en una Nintendo DS. Pues este juego hace varias cosas bien y es divertido, pero sí es cierto que a lo mejor no tuvieron mucho presupuesto o tiempo. Pese a ser muy sólido y tener pistas geniales, posee defectos que impiden que sea estupendo. Entonces, ¿cómo nos queda Sonic and Sega All Stars Racing? Es bueno, sí, es bueno, pero no genial. Curioso que reseñara 2 juegos seguidos donde concluyo lo mismo. Posee un gran gameplay, gran roster, buenas pistas, pero no posee mucho soundtrack original, la CPU es un chiste, las misiones no te dan alguna recompensa de peso, y en PC no tienes online de forma nativa. Es un buen juego, lo recomiendo si les gustan los car racing de este estilo. Y también en Steam es súper barato. Pero sí es verdad que hay mejores juegos del género. Y pese a tener ciertas cosas distintivas, como el All Star Move, tampoco hace algo excepcional para diferenciarse mucho de otros juegos similares. Eso es todo por ahora. El siguiente video será la secuela, Sonic and All Stars Racing Transform. Si jugaron Sonic and Sega All Stars Racing, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.